Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Hoy estaremos con referentes de la empresa Grant Thornton, una consultora internacional que está elaborando un trabajo para la Cámara de Empresas Crediticias. A la vuelta a la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con dos referentes de la empresa Grant Thornton. Voy a decir que ellos manifiesten su apellido porque es un poco complicado, más difícil que el mío inclusive. Gracias por estar con nosotros, Sofía y Bruno. Muchas gracias, Estefan. Bruno Bachino, aquí. Bachino, Bruno Bachino. ¿Sofía? Sí, Sofía Rindey, gracias por la invitación. Sofía, si nos pueden comentar un poco, son referentes de la empresa Grant Thornton, una consultora internacional contratada por Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias, para hacer un trabajo en específico, pero a su vez para estudiar un poco el mercado de créditos en Paraguay. Si nos pueden hablar un poco de la empresa. Sí, cómo no, Estefan. Es así como tú decís, nos contrató la Cámara para hacer un trabajo específico de evaluación del sector de actividad, para de alguna forma tangibilizar cómo es el negocio de las casas de crédito y el impacto que tendría la aplicación de alguna normativa que se aprobó. Del punto de vista de Grant Thornton, estamos presentes aquí en Asunción desde el año 2019, más precisamente desde octubre. Ahí abrimos la oficina y tuvimos la inauguración. Una buena fecha, pues a los 5 meses de abrir explotó la pandemia en el mundo y bueno, eso ahí tuvimos un golpe para lo que eran los planes de crecimiento iniciales que teníamos trazados, pero bueno, por suerte rápidamente pudimos reacomodar eso y hoy tenemos una oficina aquí en Asunción con un orden de 40 profesionales trabajando activamente y brindando servicios tanto a nivel de lo que es la práctica de auditorías fiscales, auditoría de estados financieros, asesoramiento tributario, lo que es tercerización de temas contables y liquidaciones salariales y a su vez lo que se refiere a la práctica de consultoría, ¿sí? Que nosotros con Sofía somos representantes de la práctica justamente de consultoría y bueno, fuimos quienes estuvimos liderando este trabajo que hicimos para la Cámara. Grant Thornton es una marca, llamémosle internacional, es inglesa, Sofía, y ustedes, digamos, son una especie de franquicia uruguaya o están asentados nada más en Uruguay. Es una red en realidad que está en 143 países con más de 56.000 profesionales. Y bueno, nosotros en realidad estamos en Uruguay, pero también estamos a cargo de la oficina de Uruguay, en realidad de las prácticas de consultoría económica y de tecnología y que es la que está a cargo Bruno, están en Uruguay. Pero en realidad la oficina en Paraguay también tiene sus prácticas. ¿Cómo encontraron Bruno, Sofía, en esta primera experiencia con el sector de casas de crédito? ¿Cómo encontraron este sector en relación a la importancia del sector en el mercado financiero paraguayo? Recordemos a los televidentes que el mercado financiero paraguayo está compuesto por bancos, financieras, empresas o casas de crédito y también están las cooperativas, ¿verdad? Y Bruno, Sofía y la empresa Grant Thornton están haciendo un relevamiento de lo que es uno de los sectores de la economía del sistema financiero paraguayo. Y en esta primera experiencia, ¿cómo encontraron al sector de casas de crédito en Paraguay? Perfecto, bueno, te cuento un poco de detalle. A ver, lo primero que hicimos fue tratar de entender el universo de instituciones las cuales estaban inmersos en este sector. Para eso fuimos a ver el registro publicado en el Banco Central de Paraguay de las entidades registradas como otorgantes de crédito dinerario, que esa sería la nomenclatura técnica correcta para definir las empresas de este sector. Y ahí encontramos que había 371 inscriptos, ¿sí? Pero bueno, analizando un poco más en detalle, vimos que en realidad de esos 371, en realidad solo 305 eran empresas como tales, los otros eran personas físicas.
¿sí? Y a su vez de esos 305, en realidad casas de crédito son solo 111. ¿Sí? Después hay otro tipo de empresas anotadas en el registro, como ser inmobiliarias, agencias de viaje, empresas de transporte, que no son en sentido estricto empresas de la naturaleza del sector de otorgamiento de créditos. ¿Sí? Y a su vez de esas 111 empresas, lo que vimos en particular en la Cámara, que hay 42 socios, los cuales representan aproximadamente un 80% del volumen de actividad del sector. ¿Sí? Eso sería la conformación de la Cámara, Crecer. ¿Sí? Y bueno, viendo un poco lo que es la importancia relativa del negocio que manejan, uno si analiza la información consolidada del volumen de créditos otorgado en Paraguay, ahí lo que podemos ver es que las empresas socias de Crecer están ubicadas en un entorno del 1.6% del volumen crediticio total, incluyendo a los bancos y a las financieras. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, 1,6% no parece muy significativo a nivel de volumen total de crédito que se maneja en Paraguay, pero si en realidad dejamos de lado la variable volumen y analizamos la variable cantidad de prestatarios atendidos, ahí en realidad lo que vemos es que las empresas socias de Crecer representan un 10.6% del volumen total de prestatarios atendidos en el mercado paraguayo, y ahí pasa a ser un número más relevante. Sí. ¿Sí? Y bueno, uno puede decir, bueno, pero ¿es razonable que pase esto tan bajo a nivel de volumen monetario, pero tanto más alto a nivel de cantidad de prestatarios? Y sí, ¿por qué? Por la propia característica de los créditos que brinda las empresas de la Cámara, son créditos de muy bajo valor. Sí. ¿Sí? Y esto profundizaremos un poco, pero para tener una idea, el 57% de los créditos otorgados por este tipo de empresas están por debajo de los 4 millones de guaraníes. Y si subimos un escalón y le agregamos la franja de 4 a 8 millones, ahí tenemos que el 84% de los créditos que otorga el sector están por debajo de los 8 millones de guaraníes, con lo cual es perfectamente razonable esta diferencia en los volúmenes entre montos y cantidades. ¿Sí? A su vez, este sector tiene otra característica, que casi el 40% de las empresas brindan créditos al sector informal, ¿sí? Un sector completamente excluido del acceso al crédito si no fuera por este tipo de instituciones. ¿Sí? Y a su vez hay otras características relevantes que creo que... Mencionaste, perdón te interrumpa, sí. Bruno, mencionaste un porcentual que para mí marca no sé si decir una tendencia, pero por lo menos marca una situación. Mencionaste un 1.6% sí. En la incidencia en lo que sería en materia de cartera del sector de Crecer. Sí. Y uno de los argumentos que tuvo en cuenta en su momento el Banco Central del Paraguay para iniciar el proceso de regulación de las empresas de crédito o los otorgantes de créditos dinerarios es una eventual posibilidad de que exista algún tipo de riesgo sistémico. Uh-huh. Entonces yo entiendo que el estudio que hace Grant Thornton viene a mi criterio al menos a desmitificar que ese riesgo sistémico exista, ¿verdad? Porque estamos hablando de un porcentual bastante ínfimo en relación a lo que es la composición de la cartera de bancos, financieras, cooperativas a nivel nacional. Es un tema muy importante, Bruno. Sí, sin duda. Esto en definitiva es lo que dicen los números crudos. Estamos hablando solo de una incidencia del sector máxima del 1.6% del volumen total del negocio crediticio en Paraguay. A su vez, ese valor se ha mantenido relativamente estable en los últimos 3 años, que es hasta donde tenemos datos que inclusive los incluimos en la encuesta. O sea, hicimos preguntas para tanto el 2020 como el 2021 y teníamos otro reporte que era el 2019 y vemos que ese valor de 1.6 se ha mantenido relativamente estable en los últimos 3 años. O sea que no refiere a algo que sucedió en el 2021, sino que es algo que también viene pasando en el tiempo. Un tema importante, Sofía, también, según el último reporte de la Secretaría de Estado de Tributación, digo importante en relación a las empresas de crédito a nivel nacional, a nivel aporte tributario, que aproximadamente 10 de las empresas socias de Crecer están entre los mayores aportantes al fisco, ¿verdad? ¿Ustedes percibieron y visualizaron esa información? Sí, pero bueno, eso fue el año anterior. Ahora hace poquitos días salió el
el último reporte con los datos de 2021, Sí. y ahí son 4 empresas Sí. que están dentro de los 500 mayores aportantes a la SED de Paraguay, Ya. con un aporte total en el ejercicio fiscal 2021 de 29.000 millones de guaraníes. Un dato importante. Además, yo creo que esa disminución probablemente tuvo que ver con el tema de efecto pandemia, ¿verdad? Recordemos que aquí tuvimos prácticamente un año y medio complicado, estuvo muy parada la economía y hoy Paraguay está en un proceso de recuperación Sí. que esperemos que se dé francamente el año que viene. Quiero ir a un primer corte y a la vuelta me gustaría que me comenten un poco en relación a la experiencia en Uruguay sobre el proceso de regulación de empresas de crédito. Yo manejo información, asesoro a varias empresas del sector y estoy en permanente contacto con la gente del Banco Central y me llega información de que el Banco Central ve con buenos ojos el proceso uruguayo. También yo lo veo con buenos ojos y ustedes vienen de ese país, están en el rubro, están estudiando esto. Entonces me gustaría conocer de primera mano cuál es la experiencia que o tuvieron ustedes o conocen que se dio en Uruguay y me gustaría que me respondan eso a la vuelta de la pausa. ¿Cómo no? Perfecto. Volvemos en breve con nuestros invitados. Seguimos con los representantes de Grant Thornton. Sofía, Bruno, Uruguay ya pasó por este proceso de regulación que hoy en día está iniciando Paraguay. ¿Cómo podrían ustedes identificar a los actores del mercado financiero uruguayo? Perfecto, Estefan. Sí, bueno, por un lado, claramente tenemos a lo que son los bancos, ¿sí? Que bueno, en Uruguay, a diferencia de Paraguay, no hay bancos de capitales nacionales. Tenemos banca pública y banca privada, pero la banca privada es toda de capitales extranjeros, de cadenas internacionales de banco, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el sector, digamos, asimilable a lo que son las empresas crediticias aquí en Paraguay, ¿sí? Y bueno, ya estamos en una segunda, tercera vuelta de regulación del sector, que esto ya ha ocurrido hace algunos años. Y ahora, hoy por hoy, yo creo que algunos aspectos importantes a destacar es que hoy contamos con normativa diferenciada, Sí. ¿sí? No es una única normativa para las empresas del sector, sino que en realidad se distinguen, por un lado, 2 tipos de instituciones, que son las empresas administradoras de crédito y las empresas otorgantes de crédito, ¿sí? La diferencia básicamente entre una y otra es que las administradoras de crédito pueden emitir tarjetas de crédito y Sí. hacer descuento de documentos, a diferencia de lo que son las empresas otorgantes de crédito, que solo su fin debe ser el otorgamiento de créditos de manera profesional, ¿sí? Pero no solo tenemos esta distinción, sino que a su vez hay una segmentación por tamaño en cada uno de estos 2 grupos. Y las empresas administradoras de crédito tienen 3 categorías, que se llaman de activos menores, de activos mayores y de activos superiores. Básicamente aquí el indicador es el valor, el monto del activo al cierre de ejercicio. Y después de lo que son las empresas otorgantes de crédito, tenemos aquellas de menor actividad y las de mayor actividad, que aquí lo que define el corte es el volumen de la cartera crediticia para estar en una u otra. Y bueno, y ahí la normativa es diferenciada en cuanto a los requerimientos, ¿sí? Hay requerimientos en materia de gobierno corporativo, de prevención del lavado de dinero, de debida diligencia, necesidad de auditorías de prevención del lavado de dinero, de responsabilidad mínima a cubrir, temas de concentraciones de riesgos, que en general el mayor cuerpo normativo está para lo que son las empresas de mayores activos con activos superiores, las empresas administradoras de crédito. Luego las otras tienen algunos requisitos que cumplir y otros no, atendiendo, digamos, que el tamaño, sí, sin duda, el tamaño, el volumen de negocio que tienen las instituciones hace a lo que es su estructura administrativa y la estructura para soportar el negocio y todos los aspectos regulatorios, y de una forma la normativa trata de acompasar esto, ¿sí? Eso, por un lado, que creo que bueno, cuando uno mira lo que es la resolución 30 aquí que emitió el Banco Central, en definitiva se hablan de 4 grupos o componentes a cumplir,
tanto en materia de publicación de tasas, temas de gobierno con buenas prácticas de gobierno corporativo, sistema integral de gestión de riesgo y política de gestión de riesgo crediticio. Pero está todo definido en términos globales y amplios, sin segmentar por volumen de instituciones. Cuando uno mira en la sociedad de Crecer, hay empresas con activos con cartera de 2.000 millones de guaraníes y otras con 600.000 millones de guaraníes, ¿no? Y uno dice, una diferencia sustancial. Muy sustancial, y sin duda no deberían ser los mismos requerimientos para una u otra empresa, digamos, ¿no? Claro. Por lo que escucho, una diferencia sustancial que ustedes observan entre de repente alguna que otra normativa uruguaya versus la primera normativa dictada aquí en Paraguay, que es la resolución 30 para este sector del mercado financiero, el tema que aquí no existe hoy en día, el Banco Central aún no ha sectorizado o segmentado de acuerdo al volumen de las empresas, de acuerdo a varios otros parámetros a las casas de crédito en Paraguay. Esa es una cuestión que ustedes están observando en su primer análisis del mercado. Sí. Sin duda, y bueno, como un primer esbozo de normativa o reglamentación, puede sonar razonable, sin duda que esto va a requerir trabajo en conjunto del sector, de la Cámara, con el regulador, para ir acompasando y haciendo más eficiente esa normativa, ¿no? Eso es un proceso que ocurre generalmente de mejor evolución normativa. En Uruguay, una pregunta que no es tan técnica, pero en Uruguay, ¿qué tan satanizado o qué tan estigmatizado está el hecho de los créditos en sí? La población económicamente activa uruguaya, las MIPYMES, los emprendedores, las empresas, entienden y está instalado en la cabeza del uruguayo que el crédito es importante para desenvolver cualquier actividad económica. ¿Cómo lo ven eso a diferencia de los pocos que viven aquí en Paraguay? No, eso que planteas como esa satanización del crédito, sin duda que no hay. Incluso si uno mira a nivel agregado económico, información numérica, ¿sí? Y si uno mira métricas de lo que es valor de la cartera crediticia respecto al PBI, ¿sí? En Uruguay estamos con un indicador que es el doble que el indicador paraguayo. O sea que en Uruguay se utiliza mucho el otorgamiento de créditos, tanto a nivel de consumo, familias, como a nivel empresarial. Acá se dice mucho, Sofía, que no hay peor crédito que el crédito que no llega. Acá hay dos opiniones, digamos, entiendo que hay gente que busca el crédito blando, el crédito a largo plazo, pero hay gente, sobre todo en pandemia se notó, emprendedores y empresas pequeñas, microempresas, que lo que necesitaban era un auxilio, un oxígeno, una asistencia crediticia inmediata, al margen de que el crédito sea muy blando o no. Entonces, hay dos puntos de vista aquí en Paraguay. No sé qué tal eso se manifiesta en Uruguay. Sí, sin duda los tipos de productos tienen importancia a la hora de responder a las necesidades de cada uno de los segmentos. Pero hay un punto importante, que la reglamentación en realidad de la cual estamos analizando y tenemos algunas conclusiones para contarles acerca de nuestro análisis, va a generar externalidades positivas, si se quiere, para el sector. Esto que decíamos de desmitificar cuáles son los productos que sirven las casas de crédito, el beneficio que tienen las casas de crédito, y es parte de estar formalmente en el mismo paraguas que todo el resto del sistema financiero. Nosotros, es justo una de las conclusiones de nuestro trabajo, pero el canal de bancarización y el primer acercamiento que tiene la población hacia el sistema financiero, generalmente su primer crédito viene desde una casa de crédito. Desde VIXA nos decían de que en promedio, estos son datos que nos contaban desde el sector, un prestatario recibe alrededor de dos préstamos para luego pasar a lo que es el sector financiero tradicional. Sí. Entonces, bueno, esos números demuestran la importancia que tiene el sector para lograr la inclusión financiera y lograr la formalización en el canal más tradicional,
que es a través del resto de los otorgantes. Así es, los datos estadísticos de VIXA reflejan que generalmente un cliente que se inicia en un proceso de acceso al crédito obtiene 1 o 2 créditos en una casa de crédito, luego con un buen comportamiento crediticio, el tercer crédito ya lo obtiene de una financiera. Y el cuarto, quinto ya lo consigue en un banco, ya con alguna que otra mejora en cuestión de tasas, ¿verdad? Que luego queremos hablar un poco del tema de los costos de un crédito, diferenciándolo por sector, ¿verdad? Pero en Uruguay, quiero terminar, cerrar un poco el capítulo de Uruguay. En Uruguay sí existe una incidencia, es decir, una persona con mayor riesgo, una persona informal, no sé cómo está la tasa de informalidad en Uruguay, obviamente tiene un crédito más caro en Uruguay, ¿verdad? Entonces, la reglamentación uruguaya te segmenta de esa forma o lo segmenta de acuerdo a quién desembolsa el crédito. No, ahí en Uruguay la regulación en materia de tasas está en función al destino del crédito. Hay unos parámetros que lo definen. Uno es el destino, si es a empresas por un lado, y a su vez hay una distinción por el tamaño de empresa, si es micro, pequeña, grande empresa, o si es un crédito al consumo, ¿no? Y ahí también, si es crédito al consumo, se debe distinguir en si es un crédito, dije empresas, y lo que es a familias, y dentro de familias, lo que es al consumo y lo que es para vivienda, ¿sí? Ese es un primer corte, digamos, en materia de tasas según el destino, pero también hay otras consideraciones a agregar, como el plazo del crédito, la moneda, ¿sí? Si es moneda extranjera, si es moneda nacional, a su vez si es moneda nacional, si es reajustable o no el monto del crédito, y por otra parte, bueno, el plazo ya dije, y el monto a su vez, ¿sí? Hay un corte, el monto, que digamos para lo que son créditos muy pequeños, por debajo de $1.300, y los créditos por encima de $1.300. Y con la configuración de todos esos elementos, para cada conjunción de criterios, se define una tasa máxima de interés que es válida en el mercado. Hoy en día en Uruguay, una tasa máxima que esté vigente, ¿cuál sería, Bruno? Bueno, a ver, si hacemos tratamos de identificar con este conjunto de casilleros y condiciones a un crédito asimilable a lo que fuera del sector de la Cámara, ¿sí? O sea, que sería un crédito para consumo de familias a menos de un año, por menos de $1.300, sí. Y en moneda nacional. Y sin débito automático. Y sin débito automático de nómina, por ejemplo. Sí. Eso estaría en el orden del 105% de tasa anual de interés máxima permitida. Una tasa bastante interesante. Me gustaría entrar luego al tema de costos. Vamos a ver un corte nuevo y ahí creo que vamos a recurrir al conocimiento de Sofi, que trabajó mucho en los costos del crédito en este sector de las casas de crédito. Volvemos en breve. Seguimos enseguida con nuestros entrevistados. Continuamos con nuestros invitados. Sofía, aquí se debatió ampliamente entre varios sectores del mercado financiero el hecho de que el costo de un crédito no es el mismo para un banco, para una financiera, para una casa de crédito. Desde el punto de vista de las casas de crédito, ¿cómo lo estudiaron? ¿Cómo estás viendo el tema de los costos de este sector? Bueno, nosotros en realidad nos hicimos la misma pregunta. Fue una de las preguntas que intentamos responder en el estudio, y para eso lo que hicimos fue una encuesta, que en la encuesta participaron, se la hicimos a todas las empresas de Crecer, como decíamos, que representan aproximadamente el 80% del volumen de lo que es casas de crédito, y tuvimos una tasa de respuesta del 85%, así que pensamos que la información que tenemos bastante asertiva en lo que es la realidad del sector. Entonces, con esta información lo que hicimos fue hacer preguntas que fueron bastante incisivas, y
en eso nos pusimos un poco el gorro de la superintendencia, Sí. de ver exactamente cuáles eran los costos y tratamos de que las respuestas fueran lo más reales posibles y incluso para las cuales teníamos los balances, intentábamos de hacer la verificación con los balances para ver si esa información era correcta o no. Y bueno, lo que vimos es que los costos, sumando todas las categorías, ¿no?, de los costos, representan aproximadamente el 91% de los ingresos. O sea, si tenemos el total de ingresos de las empresas que reciben en el 2021 versus el total de costos antes de impuestos, los costos representan el 91% de los ingresos. A eso obviamente hay que luego, sobre ese 9% que sería de rentabilidad bruta, hay que descontarle lo que son los impuestos. Impuestos. Sí, y ahí ya obviamente quedarían con una rentabilidad menor al 9%. Y allí lo que hicimos fue reconocer el modelo de negocio de las casas de crédito y cada uno de las etapas para, desde reunir el capital, la originación o la venta del crédito, luego el desembolso, el cobro, si hay mora o no hay mora en ese de cobro crédito, posterior. y la gestión del crédito. O sea, tuvimos en consideración todas las etapas que están presentes en el modelo de negocio y allí lo que hicimos fue comparar cada uno de los costos que tiene asociado cada etapa del proceso de modelo de negocio versus el costo que tiene el resto del sistema financiero, los bancos y financieras. Y allí encontramos que hay diferencias en cada una de las etapas de los costos que están presentes para las casas de crédito versus el resto del sistema. Y eso en realidad se debe y está relacionado a lo que comentábamos antes. Los productos son diferentes, por tanto, tienen costos asociados diferentes. El modelo de negocio de las casas de crédito es bien diferente al de las financieras, ya sea por los productos que decíamos, que son de un monto más pequeño, decíamos entre 4 millones y 8 millones de guaraníes, ya sea por la población o el segmento de la población a la que atienden, también es bien diferente. Créditos informales, casi 40% de las empresas atienden versus el resto del sistema que casi que no atiende a esa población. Así que todas esas diferencias terminan traduciéndose en costos bien diferenciados y altos, como estábamos. Generalmente se menciona, Sofi, que, ejemplo, en una entidad, en un banco, en el mes analizan, o en una semana analizan una cartera o una carpeta de créditos de un crédito de 1.000 millones, pero en la casa de crédito estamos hablando más o menos de 100, 200 o 300 carpetas de crédito de 4, 5 u 8 millones. Entonces, el trabajo de análisis de riesgo, de formación del análisis de la cartera en sí, de colocación, es más engorroso, más complejo, y eso eleva los costos en el sector de casa de crédito. Eso también lo observaban, supongo. Claro, sí, y ahí en particular se da algo, digamos, si uno se fija, un ejecutivo, una lista de riesgos de un banco que hace una verificación sobre un crédito, una carpeta, como decías, de 1.000, 2.000 millones de guaraníes, eso es una cosa, y el costo de revisión o de gestión de esa carpeta respecto al monto total de crédito va a tener una incidencia relativamente baja, pero cuando vemos si tenemos que hacer algún tipo de control y revisión sobre un crédito de 3, 4 millones de guaraníes, ahí la incidencia del costo de hacer esa actividad respecto al total de crédito es mucho mayor, Claro. por ser hablar de montos mucho más pequeños. Sí, tengo dos amigos que uno es ejecutivo de ventas en un banco y otro ejecutivo de venta de crédito en una casa de crédito. Y generalmente nos solemos encontrar y uno dice, y estoy cargado de trabajo porque estoy analizando el banco, dice, estoy analizando 10 carpetas, dice, y el otro dice, yo estoy analizando 100 carpetas, dice. Entonces ahí entramos en una diferencia porque son 100 carpetas de créditos más sí, pequeños, ¿verdad? Si nosotros tomamos los valores que salen del Banco Central, el total de prestatarios del sistema bancario versus el volumen, da aproximadamente 64 millones de guaraníes, el monto promedio de un crédito en el sistema bancario. En cambio, como decíamos, en las casas de crédito es entre 4 y 8 millones, o sea que son... Hay una diferencia importante. Hay una diferencia importante. Ustedes quiero ir al último bloque, pero les quiero dejar una pregunta antes y que lo analicen. ¿Cómo ustedes ven que podría incidir en el sector de casas de crédito una eventual regulación muy estricta por parte del Banco Central del Paraguay? Al hablar de regulación estricta me refiero a que, bueno, ustedes saben que en este momento hay una estructura de costos que ustedes ya la están manejando.
Existen varios servicios que hoy en día se comercializan dentro del sector de casa de crédito que hoy en día no están probablemente autorizados dentro de la resolución 30, pero lo positivo es que la resolución 30 te permite con cierta justificación técnica obtener la aprobación por parte del Banco Central. Entonces hay un trabajo arduo, complejo por parte de Crecer, que tiene un equipo técnico, BCP, que todos esperan que llegue a un buen puerto, un proceso de regulación adecuado para el sector y también que se entiendan las particularidades del sector. Ahora, quiero la opinión de ustedes, de qué a criterio ustedes pasaría si no se entiende este tema de la especificación del negocio de las casas de crédito, si el regulador no logra comprender esto y emite resoluciones muy estrictas para el sector. ¿Cuál es la incidencia que tendría en nuestra economía? Me gustaría escuchar de ustedes a la vuelta de la pausa. ¿Cómo no? Volvemos en breve con nuestros invitados. Llegamos a nuestro último bloque. Lo estoy exprimiendo bastante aquí a Sofía y a Bruno. Hay una preocupación en el sector, en el gremio de casas de crédito, hay una preocupación sobre el eventual resultado de este inicio de regulación. Y esta preocupación se refleja o tiene relación, mejor dicho, con una eventual regulación muy estricta. ¿Cómo ves, Sofía, este tema? Te digo, Sofía, perdón. No, ¿Cómo ves, Sofía, este tema? ¿Cómo podría repercutir en el sector de casas de crédito en el mercado financiero paraguayo? Bien, nosotros lo que tratamos de hacer para responder esa pregunta en nuestro estudio, justamente estaba incluida entre nuestros objetivos, fue tomar todos los créditos que 2 empresas habían concedido en el año 2021 y suponer de que la reglamentación que estaría vigente con este cambio estuviera para el año 2021. O sea, dijimos, bueno, si estos son todos los créditos que se otorgaban en el año 2021, si existiera esta nueva regulación, ¿cuántos de estos créditos dejarían de ser brindados por estas 2 empresas en realidad? Y de hacer este ejercicio primero para estas 2 empresas, de las cuales teníamos todos los datos de manera bien desagregada, lo trasladamos al resto del sector, asumiendo obviamente los costos que tienen, la diferencia de costos que tenían estas 2 empresas con el resto de los sectores. O sea, hicimos algunas consideraciones metodológicas y técnicas para considerar todas estas aristas. Y lo que concluimos, vamos a decir, de este ejercicio fue que el 44% de los créditos, de haber existido esta nueva regulación, hubieran sido rechazados. Esto implica que son casi 110.000 créditos. Habíamos dicho que eran 250. ¿250.000? Había escuchado ese número. Dijimos que eran 250.000 prestatarios. Sí, en total del sector tiene 250.000 prestatarios. De haber sucedido este cambio en el 2021, 110.000... Prácticamente el 50% quedaría sin crédito. Sí. Eso sería un golpazo para la economía paraguaya, porque hay un factor que yo creo que no se da en Uruguay, pero sí se da en Paraguay. Y les paso un dato. En Paraguay, voy a hablar tema microempresas. En Paraguay, del 100% de las empresas en Paraguay, el 94% son microempresas o MIPYMES, le llamamos aquí. Y de ese 94%, Bruno, Sofía, un 70% es informal. Y las MIPYMES y los emprendedores son aquellos que mueven la economía del país y que en pandemia estuvieron con mucha urgencia de acceso al crédito. Es decir, una regulación que hubiera estado vigente en el 2021, similar a la que hoy se está analizando, podría haber implicado un 50% de reducción de concesión de crédito a este sector, por ejemplo. Y esto sería un golpe para la economía, en mi opinión, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Bruno, eso? Sí, y a ver, eso en definitiva sería el efecto directo, ¿no? Que es la cantidad de personas o microempresas que no acceden al crédito, y bueno, eso tendría consecuencias sin duda para ellos y para la economía, pero bueno, también hay que ver el otro lado de la vereda, ¿verdad? Claro, hay que ver el otro lado de la vereda, que
está claro que el sector y las empresas que conforman el sector no podrían ser de la misma manera que las conocemos hoy en día, ¿no? Con un 44% menos de volumen de actividad, sin lugar a dudas que habrá algunas que se verán más afectadas que otras, quizás alguna no pueda sostener el negocio, otras Yo creo que la mayoría, que no sé reducir, si la mayoría, claro, se pero bajaría en la cortina. La verdad que eso también no solo impactaría en lo que sería afectar a la cantidad de créditos conseguidos, sino también recordemos que hoy en día hay empresas, hay casas de crédito, hoy en día tienen un plantel de colaboradores que están hay 1000 personas trabajando, ¿verdad? En una u dos empresas. Entonces el impacto en reducir la fuente de trabajo sería también significativo, ¿verdad? No solo habría una incidencia en no acceder a créditos, sino también un impacto en materia de fuentes de ingresos a los trabajadores, ¿verdad? Ese es un tema muy importante a tener en cuenta. Sí, nosotros en el estudio en realidad lo que hicimos fue cuantificar lo que llamamos efecto directo, que es de 44% de los créditos, pero a su vez también habría otra consecuencia que es en términos de la inclusión financiera. Paraguay todavía se encuentra rezagado en cuanto a la región. Justo hace, no sé, hará una semana o un mes más o menos, perdón, que el Banco Mundial publicó un documento, el World Economic, donde hay algunos datos sobre la posición que tiene Paraguay en términos de la región. Y no sé si recuerdo bien, pero estaba como 15 puntos por debajo de la región en términos de inclusión financiera. Claro. Y aquí la variable que miran es cantidad de cuentas financieras abiertas en una institución bancaria para la población de más de 15 años de edad. Obviamente, relacionado con lo que hablábamos antes, las casas de crédito son el primer canal de bancarización, y Paraguay se encuentra rezagado en términos de la región, o sea que la importancia también la veríamos en estos tipos de indicadores. Se dio un fenómeno en pandemia. Aquí tenemos una institución que se denomina la Agencia Financiera de Desarrollo, que canalizó una línea de crédito. Había una urgencia de conceder crédito a un sector de la población muy complicada en ese momento de pandemia, y eligió a las cooperativas y a las casas de crédito por la capilaridad de ambos para desembolsar créditos a un sector de la población a donde los bancos y financieras no llegaban. Claro. El resultado fue fenomenal. La tasa de morosidad hoy es muy baja, y siempre dicen referentes de Crecer que el desembolso de un crédito como primer eslabón a través de una casa de crédito es el primer paso para ser incluido financieramente y luego para ser bancarizado. Entonces yo creo que esa cuestión lo debería analizar de forma exhaustiva el directorio del Banco Central y la Superintendencia de Banco al momento en este trabajo de 6-7 meses, que entiendo que hubo una prórroga hasta el mes de abril de la resolución 30. Y hay un trabajo arduo que van a tener ustedes y también los referentes de Crecer. Sí, sin duda que queda mucho trabajo por delante. Creo que esa prórroga fue muy bienvenida a nivel del sector, y bueno, quedan unos 6 meses de trabajo arduo a nivel de Cámara y en comunicación con el Banco Central, y bueno, nosotros apoyando a la Cámara en lo que sea necesario. Muchísimas gracias por la presencia ambos, Bruno, Sofía. Tengo entendido que van a estar toda la semana por Paraguay. Y muy valiosa la ayuda de ustedes, no solo para el sector de Crecer, no solo para el gremio, sino también para el sistema financiero, ¿verdad? Porque creo que es la primera vez que una consultora internacional realiza un análisis profundo de la realidad de este sector del mercado financiero, que cada vez se posiciona como un sector muy importante por su capilaridad en el mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy valioso el aporte de ustedes, y creo que lo vamos a tener muchos años más por Paraguay. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, esperemos que así sea. Gracias, Bruno. Gracias, Sofía. Esta fue la entrevista con representantes de la empresa Grant Thornton. Gracias por acompañarnos en un programa más de Créditos y Consumo. Nos vemos el próximo jueves, 21 horas, por este canal. Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos.
Electrobam. Apoya Dr. Valé.